mexicano para el diseño sísmico en edificios. Bienvenido, doctor, y le cedemos la palabra. Qué amable, no, el agradecido soy yo, gracias por la presentación y quiero iniciar agradeciendo al Colegio de Ingenieros del Perú por su amable invitación, especialmente al capítulo de Ingeniería Civil, y debo hacer una mención por todas las atenciones y esta amable invitación al ingeniero César Cancino Rodas. Qué amable, les agradezco mucho que me hayan distinguido con esta invitación para platicar un poco sobre la viabilidad de los puentes de acero de claro corto. Antes de iniciar, quisiera comentar que yo en mi pantalla lo que puedo ver son mis diapositivas y de manera que lo que les propongo que hagamos es una estrategia donde hacia el final de la plática reservamos un tiempo para preguntas y respuestas. Pero esto no quiere decir que deban reservar sus preguntas hacia el final. Creo que podrían ir apuntando en el chat algunas preguntas para irlas asociando con la evolución de la plática, de manera que al final simplemente las podamos rescatar. Yo no puedo ver, yo no tengo abierto el chat, no puedo verlo en este momento, pero nos encargaremos de rescatarlas hacia el final de la sesión. Asimismo, yo quisiera pedirles que si es que no tengo claro, si ustedes pueden abrir su micrófono, les quiero pedir por favor que el micrófono esté cerrado para que todos nos podamos escuchar claramente. Asimismo, no es necesario que tengan su video encendido. Si ustedes quieren hacerlo, lo pueden hacer, pero yo mismo voy a cerrar mi video porque a mí lo que me interesa mucho es que ustedes puedan escucharme claramente y que puedan ver las diapositivas de la mejor manera posible. Entonces, para intentar facilitar la transferencia de datos, yo mismo voy a cerrar mi video. Les propongo que hacia el final de la plática yo lo volvemos a encender para poner una sesión lo más cercana posible, pero no es necesario que esté el video encendido, basta con que me escuchen claramente y vean las diapositivas claramente. Pues bien, pues después de todo esto, yo quisiera iniciar esta plática hablando un poco de la motivación. Usualmente mis líneas de investigación, ya lo escuchaban hace un momento con la amable introducción que hicieron de mi carrera, que el ingeniero Cancino hizo de mi carrera. Mis líneas de interés están relacionadas con edificación. Usualmente ante demandas sísmicas. Entonces, ¿cómo es que se inició esta línea de investigación sobre esta viabilidad de puentes de acero de claro corto? Y son los primeros comentarios que me gustaría platicar con ustedes antes de comentar cuál sería la evolución de la plática. En México existe el Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, que es equivalente al American Institute of Steel Construction de Estados Unidos. El presidente del IMCA, del Instituto Mexicano de Construcción en Acero, era el ingeniero Fernando Frías. Durante muchos años él fue el líder de este instituto y él logró una cierta estabilidad o logró posicionar al IMCA, al instituto, de manera que la relación con el ISC era muy estrecha. El ISC es un instituto muy robusto, muy fortalecido en Estados Unidos, y de ese instituto se desprenden algunos subcomités, como ese Steel Market Development Institute, que simplemente se encarga de desarrollar el uso del acero en varias direcciones, en edificación, en cimentaciones, y específicamente una de esas ramificaciones está dirigida a la Alianza de Puentes de Claro Corto de Norteamérica, ahora es de Norteamérica. De manera que a través del IMCA o del ISC se generó esta inercia de acercamiento con esta Short Span Steel Bridge Alliance, y esta alianza ¿cómo se dirá la palabra más adecuada? Reúne a toda la cadena relacionada con el uso del acero para puentes de claro corto, es decir, están los productores de los perfiles de acero, los productores de las placas, los tornillos, el agente de galvanizado, los centros, los distribuidores, los centros de distribución, contratistas, investigadores, académicos. En Estados Unidos es posible que haya
dueños particulares de los puentes, bueno, también están involucrados, organizaciones de negocios, firmas de diseño y fabricantes, y de alguna manera la inercia de esta alianza llevó a que hubiera gente involucrada de Canadá y de México. Y creo que si algo te pudiera yo destacar de esta alianza, cuál es el beneficio más sólido que ha habido hacia la práctica, yo quisiera mencionar que es este programa. Este programa es gratuito. Si ustedes acceden ahí a la página www.espan140.com, es una página que tiene un programa ejecutable para el diseño de puentes de claro corto. Infortunadamente está en inglés, pero quiero yo hacerles ver que solicita datos muy simples y el producto final de esta aplicación, de esta página, de este programa, es una memoria de cálculo. Y que para fines prácticos, el poder utilizar esta herramienta, es decir, tener un diseño en cosa de 5 o 10 minutos, potencia la posibilidad de que en los puentes se puedan utilizar perfiles de acero. Estuvimos trabajando algún tiempo en intentar tener un sistema métrico de esta página. Infortunadamente esto no ha prosperado, y creo que no ha prosperado porque el líder del Instituto Mexicano de Construcción en Acero, el ingeniero Fernando Frías, falleció. Y ahora los intereses del IMCA han ido en otra dirección. De hecho, yo formaba parte de los comités y ahora ni siquiera tengo claro cómo están organizados. Pero lo importante es que se generó esta inercia para que podamos difundir este tipo de esfuerzos. Y en gran medida, esta plática o estas líneas de investigación han sido empujadas o respaldadas precisamente por la Alianza de Puentes de Claro Corto. Antes de cambiar de diapositiva, quisiera hacerles ver que en esta página, que ya les conté que es un programa gratuito, uno le piden aquí pues cuál es el tamaño del claro, dime cuántos carriles va a tener, si va a tener parapeto, cuál es más o menos el ancho, o si incluso si tiene un ligero desviaje, uno le da aquí correr y puede uno obtener la memoria de cálculo. Entonces, la motivación de la plática, yo tendría que decirles que se trata de promover el uso del acero estructural en puentes de acero de claro corto, y además proporcionar los argumentos técnicos lo más sólidos posibles sobre la competitividad del acero como una solución económica y confiable a ingenieros, a inversionistas y también a las autoridades que pudieran tomar las decisiones para el uso de acero en puentes de claro corto. Que además, si hacemos un repaso de lo que ocurre en nuestros países, los puentes de claro corto son la mayoría. Entonces, con esto en mente, este es el camino que les propongo para esta tarde. Quisiera definir un poco con mayor detalle a qué me estoy refiriendo con puentes de claro corto. Posteriormente, me gustaría hacer algunos contrastes sobre mitos y realidades sobre el comportamiento de los puentes de acero. Y en la tercera parte me gustaría poner sobre la mesa algunas cuestiones sobre las demandas de diseño, específicamente sobre las cargas vivas, sobre el proceso de diseño y algunos análisis que realicé con algunos de mis estudiantes. Y hacia el final, pues hagamos juntos unas conclusiones. Entrando al tema, hablando de puentes de claro corto, yo quisiera comentar que en la realidad de la práctica mexicana, los puentes se construyen usualmente de concreto armado o con elementos prefabricados de concreto, de hormigón. Casi siempre cuando a un ingeniero o a un despacho le piden el diseño de un puente, siempre está pensando que el puente sea de hormigón armado, colado en sitio, o que sea de hormigón con elementos prefabricados. Y creemos que esto se debe simplemente a una tradición constructiva, es decir, si la persona fue contratada en un despacho donde se hacían puentes de concreto, pues él propone también puentes de concreto de hormigón, simplemente como una tradición. Además, creo que tendríamos que reconocer que existe poca información sobre el comportamiento de los puentes de acero, incluyendo el reconocimiento de que faltan estudios sobre el comportamiento de los puentes de acero. Voy a platicar varias aristas al respecto a lo largo de los siguientes minutos.
la carencia o la poca difusión de los posibles beneficios que pudiera tener. Además, yo no sé cuál sería su opinión en el caso de Perú, pero en el caso de México existe una perspectiva social en el que las estructuras de hormigón, ya sea para edificación, para edificios o bien para puentes, tienen una mayor durabilidad y tienen un mejor comportamiento, por ejemplo, ante demandas sísmicas. Esa es la perspectiva social. Y además existen carencias en la formación. En varias universidades en México existen 2 o 3 cursos obligatorios para estudiar o aprender el diseño o el modelado, el análisis de estructuras de hormigón, pero existe un número limitado de cursos para estructuras de acero. Entonces, el egresado sabe mejor cómo diseñar estructuras de hormigón, de concreto, que lo que podría hacer de acero. Pero en realidad, en general, la gente, la sociedad, la perspectiva social, tienen mayor confianza en los puentes de hormigón armado o prefabricado debido a su vida útil y además a que creen que es un material confiable ante acciones permanentes, el puro peso propio, los taludes, acciones variables, el paso del agua, el paso de los camiones y también ante acciones accidentales. México es un país de alta sismicidad, al igual que Perú, y además está sometido a vientos de huracán, vientos significativos. Entonces, ante esos panoramas, la gente tiene la perspectiva de que una estructura de concreto tiene una mayor confiabilidad. De manera que yo diría que existe un área de oportunidad para mejorar la predicción del comportamiento de los puentes y promover el uso del acero como una solución estructural, pero esto debe de partir de proporcionar argumentos técnicos sólidos sobre la competitividad del acero como una solución económica y confiable. Debo puntualizar que de lo que estamos hablando son puentes de claro corto, así que si yo hiciera una división aquí de puentes, yo tendría que sugerir puentes de hormigón armado, colado en sitio, puentes de hormigón armado preesforzado con elementos prefabricados, y acá están los puentes de acero estructural. Y de estos puentes de acero estructural yo dividiría en puentes de acero de claro grande, puentes de acero de claro medio y puentes de acero de claro corto. Cuando les hablo de puentes de acero de claro grande, les ofrezco de ejemplo este puente que está acá, que es el puente Baluarte hacia el norte de México. Es uno de los puentes más largos y que han construido en los últimos años, pero nuestra atención, al menos en esta sesión, estará centrada en estos puentes de claro corto. En el argot de los sistemas de transporte en México, les hablan como puentes carreteros. Cuando va una carretera que une 2 poblaciones, es muy común que hayan decenas de este tipo de puentes. Ahora, ¿cuáles son las soluciones de los puentes de claro corto que estamos discutiendo acá? Miren, en esta diapositiva estoy ofreciendo en la parte de abajo la longitud del claro y en la parte de arriba hay algunas soluciones. Por ejemplo, yo pensaría que ese puente de claro corto lo puedo resolver con una armadura, pero hay ya algunos estudios que pueden consultar en esta alianza de puentes de claro corto, donde la armadura es una solución competitiva en términos económicos, si es que el claro anda por aquí, como entre los 20 metros y los 42 metros. Una buena solución competitiva, ahorita muestro fotografías, si el claro está por aquí. Puedo utilizar también vigas armadas. Esto es una viga hecha con 3 placas para formar el perfil que yo necesite, pero esta solución es una solución económica, viable, entre los 18 metros y los 42 metros. Son puentes de claro corto simplemente apoyados. Puedo utilizar también vigas laminadas, es decir, voy con el productor, con el distribuidor y compro un perfil de catálogo. Esas vigas laminadas las coloco, ahorita vamos a ver fotografías, y esta es una solución económicamente viable entre los 6 metros y los 30 metros. Y además podría utilizar puentes de placa corrugada, ahorita muestro fotografías. Esta solución es viable entre los 2 metros y los 24 metros
y para puentes de claro corto que requiera muy corto, de apenas 4 o 5 metros, e incluso podría ocupar esta técnica con un tubo corrugado. A ver, vamos a ver fotografías y voy a empezar de arriba hacia abajo. Entonces, soluciones con armaduras, estoy refiriéndome a esto. Son puentes de claro corto que están en su posición estructuralmente gracias a estos puentes con las armaduras planas entre 21 y 43 metros. Ya les dije que es por cuestiones económicas. Entre 6 y 30 metros, aquí están los puentes de claro corto con vigas laminadas. Están formadas por 3 placas que se unieron con soldadura tal vez corrida. Ahí están las soluciones. Puentes con vigas armadas. Estos son perfiles, decíamos, ¿no? Entre 18 y 43 metros, como en soluciones viables, ahí están. Acá están lo que decíamos de los puentes formados con placas corrugadas. Estos decíamos que funcionarían para un claro máximo de 24 metros. Aquí está el puente y aquí una fotografía de una de las maniobras. Entonces se coloca este puente con lámina corrugada, veanlo cómo se va armando después y vean el producto final cómo se ve. Y además mencionaba el caso de soluciones con tubos corrugados. Es tal cual el tubo, con claros hasta de 5 metros, como para paso de agua en canales. Incluso me encontré este artículo por ahí que es muy utilizado para el tren rápido en Suecia, y de hecho hay estudios de vibración ambiental para asegurarse que eso funciona bien, y es muy utilizado en esos casos. Entonces, con este panorama, yo lo que les quisiera proponer es que platicáramos un poco sobre los mitos y realidades que hay alrededor de los puentes de acero. Es decir, creo que hasta este momento ya tenemos el sabor en la boca que los puentes que más se utilizan son de hormigón, colado en sitio o prefabricados, pero existen soluciones de acero en puentes de acero que serían bastante viables, y los argumentos ahora que nos podría dar alguien están relacionados con los mitos justamente de los puentes de hormigón o de los puentes de acero. Entonces, yo les quiero proponer 3 o 4 mitos. Hacia el final de la sesión les voy a explicar de dónde saqué esa información para que si alguno de ustedes quiere leer toda la variedad de mitos alrededor de los puentes de hormigón o de acero, lo pueda buscar ahí. Entonces, yo simplemente voy a plantear aquí 3 o 4. Y el primero que pongo sobre la mesa es que el hormigón dura para siempre sin necesidad de mantenimiento. Esto va muy de contraste que el acero se ve cuando está sometido a intemperismo, tiene corrosión, mientras que el concreto, de manera generalizada, la gente tiene la impresión, o la impresión social es que el concreto no requiere mantenimiento. Pero la realidad es que el concreto también es afectado por el deterioro ambiental en la misma magnitud que el acero. No es que el concreto o el hormigón esté exento o que el acero sea más susceptible, sino que la afectación es equivalente. El intemperismo no depende, o el daño por intemperismo no depende del material, la sección transversal o la resistencia, sino que la diferencia está en que el daño por intemperismo en el concreto es interno. Tal vez exteriormente se vea una sección limpia, pero interiormente la corrosión de las varillas genera defectos ocultos que podrían generar a estructuras que finalmente se dañen. Aquí les ofrezco esta fotografía de algún puente viejo, creo que es aquí en el país, donde se nota que el puente de concreto de cualquier manera también es sometido a daño por intemperismo. Y creo que el ejemplo más incisivo que les quiero ofrecer esta tarde es de una losa en una universidad. No voy a dar mayores detalles pues, para no generar polémicas, pero miren, cuando hacían las inspecciones, veían que era muy común que los elementos de concreto tuvieran este tipo de grietas. Entonces simplemente volvían a poner un poco de impermeabilizante hasta que llegó un punto en el que estas grietas ya eran muy grandes, quitaron este pedazo y lo que se encontraron fue con esto que está acá. Entonces vean cómo está manchada la posición en donde estaban las varillas, pero la varilla es esta. Es decir, que
ya no existe la varilla se deterioró por corrosión, la losa está ahí medianamente estable, es un lugar donde no hay demandas sísmicas aquí en el país, o las demandas sísmicas son moderadas, pero definitivamente fue un riesgo, cerraron el lugar. Vean, aquí sí hay un acercamiento para hacerles notar que no está la varilla, simplemente está manchado o pigmentado el concreto en la posición donde iba la varilla. Entonces, ¿de qué estamos platicando acá? Pues de un daño por intemperismo. No depende del material, sino que el intemperismo daña por igual a cualquiera de los elementos. Otro mito podría ser que dicen que los puentes de concreto tienen una duración mayor que los puentes de acero, es decir, una vida útil más larga. Pero si revisáramos las estadísticas, no existe ninguna evidencia de que un puente de concreto tenga una mayor vida que un puente de acero solo basados en el material. Es decir, el material no es un indicador de la esperanza de vida, sino que siempre el hecho de tener que cambiar el puente o que el puente tenga algún tipo de deterioro depende de la cantidad de años que tenga el puente, no del material del que esté hecho. Y como ejemplo, les ofrezco el primer puente con preesfuerzo en Estados Unidos. Finalmente tuvo que ser cambiado por cuestiones de deterioro ambiental. Y creo que aquí vale la pena que hagamos un paréntesis o que seamos más incisivos en el caso de la oxidación del acero. Siempre que hablamos de colocar acero o poner que el edificio sea de acero o bien que el puente sea de acero, la primera cosa o el primer enemigo a vencer en estos casos es la corrosión. Entonces, la corrosión es una capa exterior que se forma al elemento de acero. Esa capa exterior se llama patina. Entonces, cuando se forma esta capa exterior, la patina es fácilmente removible. O sea, si yo le paso la mano, yo me llevo esta capa exterior, vean que estoy hablándoles de micras, y el punto está en que si yo quito esta capa exterior cuando le pasé la mano, esta capa que estaba bien adherida al acero, pues ahora se convierte en la nueva capa exterior y la nueva capa adherida va a quedar abajo. Entonces, con el paso de los años o de las décadas, pues sí, efectivamente el perfil de acero se va a ir reduciendo el espesor, pero necesito insistirles en que estamos hablando de micras, no se va a empezar a perder milímetros o centímetros de la noche a la mañana. ¿De qué depende el proceso de oxidación? Depende de los ciclos mojado, secado, por la lluvia y por el sol, para que se forme la patina. Es decir, que si ustedes tuvieran un perfil que no se mojara, no va a tener corrosión. No tiene la corrosión porque se moje. Es decir, si ustedes tuvieran un perfil ahogado en la tierra, donde estuviera completamente cubierto por el nivel de aguas freáticas, no habría corrosión, es decir, porque necesita forzosamente los ciclos mojado y secado. Pero ya hoy en día la tecnología ha llevado a desarrollar algunos tipos de acero que son resistentes al intemperismo. Los tipos de acero son estos de acá, el A588 o el A709. No es que no se les forme corrosión. Lo que ocurre con estas aleaciones de acero es que la capa exterior, la patina, no está fijamente adherida al perfil. Entonces, cuando yo le pase la mano, sí va a haber un poco un poco de patina que se va a quedar en mi mano, pero la mayor parte de la patina va a quedar aún prendida al perfil. Entonces, aunque yo le pase la mano o intente quitar esa oxidación, el perfil no pierde espesor. Por eso se le llama que son perfiles de acero para intemperismo. En términos técnicos, a eso le dicen los especialistas, los metalúrgicos en el proceso de fabricación, que tiene un índice de resistencia para el intemperismo de 6 o mayor. Y cuando yo comparo el comportamiento de estos nuevos tipos de acero con aceros al carbono, los que utilizamos para edificación, el A36, el A992, el A550, pues estos son aceros que perderían esa patina y cada vez costaría, esto es lo que ha creado una mala fama, digamos, a los perfiles de acero. Pero yo sin problema podía pedir que para mi puente consideren estos tipos de acero. De hecho, allí en la universidad con algunos de mis estudiantes tenemos algún tipo de
estudio práctico en donde extrajimos probetas de acero A992, que es acero al carbono, y de este acero que les decía que tiene, perdón, me salté una diapositiva, perdón, un acero A709, extrajimos algunas probetas de perfiles sí, y los estamos sometiendo a ciclos mojado y secado. Estos ciclos son pruebas de corrosión acelerada, y lo que pretendemos al final es obtener las propiedades mecánicas de las probetas para demostrar o dar confianza que efectivamente utilizando perfiles que sean por intemperismo, el puente tendría un mejor comportamiento. De hecho, estamos considerando utilizar escenarios no únicamente de agua de lluvia, sino también de agua con un cierto porcentaje de sal y un porcentaje de agua con algún ambiente dañino. Por aquí les muestro algunas fotografías del proceso de fabricación del dispositivo para esta corrosión acelerada. Infortunadamente, la pandemia obstaculizó un poco la evolución de las pruebas, por eso no tengo propiedades mecánicas todavía que mostrarles, pero vamos en esa dirección y aunque ya les anticipé cuáles son los resultados que estamos esperando obtener. Otro mito. El mito dice que los puentes de acero encarecen el precio de la construcción. Es decir, que un puente de acero es más caro que un puente de concreto. Pero de hecho, reflexionen un poco, cuando son puentes de hormigón prefabricados, eso requiere el uso de grúas y la renta de equipo de una mayor capacidad. En cambio, si fueran perfiles laminados, estos se pueden montar en puentes de claro corto, véanlo, con maquinaria que es muchísimo más común y que no requiere una renta específica. Y como ejemplo, les quiero dar un ejemplo práctico. Y este ejemplo práctico que tengo aquí registrado es en un municipio de Ohio, en Estados Unidos. El puente que sustituyeron ocurrió en junio de 2014. Es un puente de 10 metros con perfiles de vigas laminadas. Es un puente de 2 carriles. Acá está la posición de Ohio y aquí está la posición del puente. Este puente tenía simplemente daño por intemperismo. Ya había pasado mucho tiempo, era necesario modificarlo. Entonces, en el día 1 se realizó la modificación del puente de concreto existente o la losa de concreto existente. Del día 2 al 4 se colocaron los estribos en la sección lateral del puente para recibir las vigas. Del día 5 al 9, bueno, ahora es la construcción, el habilitado del acero, la construcción de los estribos. Para el día 10 se colocaron las vigas. Estas fotografías son las que les había enseñado para mostrar que la maniobra es bastante simple. En el día 10 y 11 pues se hace el sistema del propio puente, se colocan estos travesaños según haya regido el diseño. Día 12 al 13 se coloca la lámina y se hace el detallado del puente en general. Para el día 14 y 15 se hacen las preparaciones para colar los parapetos. Día 14 la colocación de los pernos de cortante para la unión con la losa del puente. Día 16 y 17 la colocación del acero de refuerzo, el habilitado del acero. Día 18 el colado propiamente de la losa de concreto. Día 20 y 21 últimos acabados, que incluye la colocación de barandales. Y para el día 21 se inaugura el puente. Entonces, fue un puente que se coloca en muy poco tiempo. Yo creo que algunos de ustedes estarán pensando, bueno, pero el mayor obstáculo o el mayor mito no está relacionado con el tiempo de ejecución, sino que también depende del dinero, del costo. Entonces, colar un puente de hormigón en sitio sería muchísimo más tardado, lo que implica inconvenientes o molestias para los usuarios del propio puente. Pero también les quiero ofrecer los costos para la construcción del puente. Aquí está la proyección del puente, de los costos del puente de acero, y acá está la proyección del costo de puente de hormigón, los puentes de hormigón. En la primera parte están los materiales y en la segunda parte está la mano de obra y la renta de los equipos.
Hay algunas cosas que coinciden para ambos casos. Por ejemplo, pues medianamente el sistema de barandal, los costos están en dólares, pues más o menos es el mismo costo, pero hay otras situaciones donde los costos son muy diferentes. Por ejemplo, en el alquiler de la grúa, acá no se requiere grúa, acá sí se requiere grúa, acá se requiere la colocación de pernos de cortante, que no se requiere acá. Pues bueno, si sumamos más o menos los costos, el costo del puente de acero que se realizó en 21 días costó esto. Y el puente de concreto, de hormigón, que hubiera tardado más tiempo, pues vean que ahora está relacionado con un costo significativamente mayor. Cuando yo era chico, se decía, una fotografía dice más que 1000 palabras, pero creo que ya estamos en una época en donde tendríamos que decir que más bien un video dice más que 1000 palabras, por eso es que les tengo preparado un puente, que es lo que estoy abriendo ahorita. Y lo que vamos a ver es un puente, es la construcción de un puente. Eh, Perdón, a ver, déjenme ponerle pausa aquí a esto. Y quiero compartirles el audio, tiene audio. Lo que vamos a ver es un puente, esta vez que se construyó en 30 días, es un puente de claro corto, para ver físicamente la maniobra. A ver, ahí va. Este es el puente ya con la sustitución. Día 3, los estribos. Día 5, los estribos, colado y cimentación. Nada del otro mundo, nada que no pudieran hacer, ni siquiera una mano de obra calificada, es algo bastante común. Día 12, colocación de la losa o de la lámina. 14, pernos de cortante. 16, habilitado del acero. Día 22, el colado. Día 25 ya está desimbrado. Día 26, colocación de estribos. El día 30 requiere algún tipo de trabajo para el acercamiento de la carpeta asfáltica. Y pues bueno, ahí está. Y a mí me gusta mostrar este video porque sensibiliza que no estamos hablando de algún trabajo que sea demasiado particular. Agradezco a la Alianza de Puente de Claro Corto, ya les platiqué cómo es mi relación con ellos para promover el uso del acero. Entonces, para los que están esperando algún tipo de comentarios un poco más técnicos, no es mi ánimo que esta plática sea demasiado técnica, ahorita les explico dónde pueden consultar más información. Sí quisiera hacer algunos comentarios sobre las aristas de diseño que platicamos hace rato. Y es que para establecer las demandas es necesario hacer algún tipo de muestreos sobre las características del autotransporte, y es lo que les quiero ofrecer en el caso de estos muestreos que se realizaron en México por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Cada uno de estos puntos es un punto donde se muestrearon distintos tipos de vehículos en todo el país. La atención va a estar centrada solamente en estas carreteras y en transportes públicos y privados. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo tengo un camión, yo podría ofrecer mis servicios de transporte a una refresquera, a una fábrica de algo, y ellos me contratan y sería un transporte público. Si de regreso me contrata otra empresa para transportar otra cosa, pues yo me traigo otro tipo de material. Y una empresa o una refresquera que tiene sus propios camiones, ese transporte es un transporte privado. Los dos pueden transportar materiales equivalentes, pero uno es público y otro es de una empresa privada. Entonces, por acá les quiero mostrar las estadísticas entre los transportes públicos, que ojalá y estén conmigo, que el transporte público tiene una vigilancia menor de la cantidad y los transportes privados. Entonces, en las esferas distinguen
cuánto de estos transportes son públicos de los que están en muestreos de estos puntos y cuántos son privados. Medianamente hablaríamos que en algunos puntos son prácticamente la mitad, o aunque hay otros sitios en donde hay mucho transporte público en relación al transporte privado. Y lo que vamos a fijar la atención es en el caso más interesante que para la discusión del diseño de los puentes de acero de claro corto, sería este tractor de 3 ejes con semirremolque que se llama así, T3S2R4, es un tráiler que tiene estas características y aunque existe este reporte, tiene otro tipo de vehículos reportados, yo aquí voy a ocupar diapositivas únicamente para discutir este tipo de transporte. Además, voy a plantearles gráficas en forma estadística y la estadística está en percentiles. Entonces, el percentil 50 es una mediana. Eso quiere decir que no es el promedio, sino quiere decir que es el punto donde la mitad de todos los pesos que se consideraron en ese muestreo han transcurrido. Es decir, esta mediana no está justo a la mitad, sino que depende de la cantidad de pesos, también percentil en el primer cuartil, que es el 25%, y un tercer cuartil, que es el 75% de la carga registrada en el muestreo. Pues para no entretenernos más en eso, aquí están los resultados. Primero muestro los resultados pesos que se muestraron. No es sorpresa que la mediana más pequeña haya ocurrido, aquí está la carretera 001, haya ocurrido en una carretera fronteriza, porque es muy común que estos camiones privados crucen Estados Unidos y saben que de pronto el tránsito en Estados Unidos, en las carreteras de Estados Unidos, es mucho más estricto. Y tampoco es raro que la mediana máxima haya ocurrido en una de las carreteras centrales del país, porque no tiene una menor supervisión. Pero cuando yo veo estas mismas datos, pero para el transporte privado, para el transporte público, resulta que todos los pesos se incrementan y los resultados son estos de acá. La mediana mínima del transporte público anda por los 63 toneladas, se parece mucho al del transporte privado, pero otra vez no me llama la atención que es en una carretera fronteriza. Seguramente son vehículos que van a cruzar la frontera hacia Estados Unidos y por eso no llevan una sobrecarga excesiva. Y en cambio, la mediana máxima anda por las 82 toneladas, pero y otra vez no ocurre en una carretera fronteriza de Estados Unidos, sino en el centro del país. Ahora, quisiera subrayarles que les estoy hablando de la mediana. Si yo voy a buscar cuáles son los vehículos, los trailers que tienen mayor peso, no sé si ven que ya estamos rebasando las 100 toneladas. Y entonces creo que una pregunta válida sería, bueno, ¿y cuál es el peso bruto vehicular permitido en las carreteras mexicanas? Ese peso es este. Y entonces cuando yo les pregunto esto a las personas que establecen estos límites de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, yo les decía, ¿por qué si ustedes saben que los vehículos de manera incorrecta circulan con una sobrecarga, ¿por qué no ustedes establecen que entonces que este peso bruto vehicular pues sea más alto? Porque vean dónde está este peso bruto vehicular, aquí lo puse en esta línea, y miren cuántos vehículos son los que se salen completamente de este peso máximo permitido. Y la respuesta que me daban era que si ellos reconocían que los vehículos conducían con una sobrecarga, y de manera que aumentaban este número hasta 80 o hasta 90 o incluso hasta 100, pues lo que iba a pasar es que los vehículos iban a circular todavía con una sobrecarga mayor.
Y no sé si ven que el punto de lo que estamos discutiendo es qué carga le pongo para el diseño de mis puentes de claro corto. Si yo lo diseñé para las 77 toneladas y pasa un camión con las 120 toneladas, pues no sé si ven que el colapso es evidente. E incluso si yo ahora veo el mapeo de los vehículos sobrecargados en el país, pues resulta que en todas las carreteras hay vehículos sobrecargados y esto debe de representar una alerta en el proceso de diseño de estos puentes de claro corto. Ahora, suponiendo que yo ya decidí qué camión es el que voy a utilizar en mi diseño, ¿cómo determino los elementos mecánicos? Para eso existen algunos factores que se llaman factores de distribución. Los más famosos o los más reconocidos son de este manual de Estados Unidos. Si uno cumple algunas características del puente, a través de fórmulas muy simples uno puede determinar cuál es el momento máximo para diseñar esta viga en función del peso y de las características de mi puente. Entonces son fórmulas medianamente sencillas. Aquí dice más o menos qué es cada una de las cosas, entre el concreto, entre el acero, y así sacó el momento flexionante para hacer el diseño. Pero yo quisiera llamar la atención que estos factores de distribución que establecen los momentos deben de ser conservadores. De manera que si uno hace una prueba de vibración o mide los esfuerzos para algunos tipos de vehículos, vean dónde están los factores de distribución, acá arriba, un momento mayor, una demanda mayor, y en unos tipos de puentes donde estaban analizando las cargas por este tipo de vehículos, vean dónde están las mediciones, es decir, que pues estos factores de distribución representan 2 o hasta 3 veces más el peso que verdaderamente pudiera tener el puente. En el proceso de diseño, esto es algo que también hay que tener en consideración. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Pues mejor hacer un modelo detallado del puente para poder estimar con mayor veracidad cuáles son los elementos mecánicos. Y eso fue lo que hice con algunos de mis estudiantes. Hicimos puentes de 24, 30, 36 y 42 metros con 2 carriles. Aquí está un corte transversal del puente. Nuevamente les vuelvo a hacer notar el beneficio que tiene este programa eSpan 140. De hecho, el prediseño de estos puentes de esta investigación los hicimos justamente con el eSpan 140. Luego utilizamos algún programa de análisis estructural para verificar periodos y otras cuestiones que vamos a discutir más adelante. Pero lo más importante es que hicimos unos modelos muy refinados de análisis no lineal en un programa específico para estudiar análisis no lineal. En particular, nos importaba mucho crear situaciones, incluso ante demanda sísmica, donde el puente de claro corto pudiera no tener un buen comportamiento. Esto nos obligó a ser muy estrictos con las cuestiones de modelado en este programa. Ven que las vigas se subdividen en fibras para poder estudiar la distribución de la plasticidad. Incluso la losa también se subdivide en fibras y se hacen modelos constitutivos muy detallados para poder estudiar la evolución de la respuesta inelástica del proceso de daño, tanto en la viga como en el concreto. Aquí quiero también hacerles notar otra particularidad, otra arista que tienen los puentes de acero, las estructuras de acero, y es que si yo someto un perfil metálico, no únicamente de acero, metálico, puede ser aluminio, a un ciclo o a ciclos repetitivos de carga, el perfil puede fallar aunque no haya llegado a FY. Miren, aquí les ofrezco algunas pruebas experimentales. Perdón que está en inglés, pero bueno, ahorita les explico dónde pueden ver más información de esto. Y de este lado está la cantidad de ciclos que se hicieron de carga y descarga. Noten acá las unidades por 10 a la 6. Y de este lado está el esfuerzo que se aplicó. El esfuerzo de estas probetas era de como 350, o sea que acá, si yo hubiera demandado algo por acá, lo hubiera hecho que fluyera, o sea, con un solo ciclo. Pero vean que habían probetas que estaban sometidas a un esfuerzo importante. Esas probetas resistieron pocos ciclos a esa magnitud, aunque nunca llegaron a FY, ya se fijaron. Y además hay probetas que estaban sometidas a un esfuerzo significativamente más pequeño a FY,
pero de cualquier manera, después de una cierta cantidad de ciclos, la probeta falla. Es decir, que hay una relación entre la cantidad de ciclos y el esfuerzo al que está sometido. No es que la probeta llegue a FY, o sea, no falla porque fluyó, sino falla porque se forman estas superficies de fractura a nivel microscópico dentro del perfil, dentro de la sección transversal de esta superficie metálica. Les recuerdo que no únicamente ocurre en el acero estructural, sino puede ocurrir incluso en el aluminio. Entonces, si está sometido a ciclos de carga y descarga, el elemento falla. Esto no ocurre en demandas sísmicas, porque la demanda sísmica no exige al perfil o la viga o el contraviento, la riostra, no lo exige a la misma magnitud, sino que está sometido a ciclos constantes, pero muchas veces este esfuerzo es menor en cada ciclo durante el sismo. Entonces es muy difícil que se vean efectos de fatiga relacionados con demandas sísmicas, pero en el caso del puente es mucho más factible porque el camión con el sobrepeso va a pasar una cierta cantidad de veces, noten que es por 10 a la 6, y eso podría generar la falla. Entonces, esos modelos se incluyeron acá en los modelos estos de OpenSys. Básicamente se va acumulando daño y cuando el daño en función del número de ciclos llega a 1, el programa pues considera que el elemento ya no está contribuyendo a rigidez ni resistencia y marca el colapso. Físicamente se ve así. Miren, aquí está el puente de acero. Tenía una, ¿cómo se llama esto? Como una cubreplaca aquí en el patín inferior y justo donde terminó el patín, la cubreplaca, aquí se formó la fractura. No hay fluencia, no sé si lo ven, no está fluyendo, sino que se formó la superficie de fractura y finalmente el elemento falló. A esos modelos locochones que dijimos de OpenSys, le pusimos el camión en la posición más desfavorable, ahorita les explico dónde pueden ver más de esa discusión, y lo sometimos a una demanda sísmica. Pero vean que no podíamos agarrar cualquier sismo. La mejor idea sería utilizar sismos que tuvieran una componente vertical muy importante. ¿Por qué la componente vertical? Porque el modo fundamental de los puentes es vertical, así que aunque tenga mucha demanda horizontal, como ocurre en el caso de Ciudad de México, la mayor demanda debería de ser ante demandas verticales. Entonces, en el caso de México, el contacto de placas tectónicas está aquí en la costa, así que utilizamos unas estaciones, unos registros de esta estación y unos registros de esta estación de acá. Y ya les había anticipado, pues que procuramos que la demanda vertical fuera importante, al menos para periodos cortos, de la demanda horizontal. Y bueno, la buena noticia o lo que tengo que discutir con ustedes es que si uno sigue estas consideraciones del proceso de diseño, los puentes tienen un buen comportamiento. Simplemente aquí estoy haciendo pues reflexiones muy generales para hacerles notar que no existían deformaciones residuales y que si estudiábamos las fibras, sin importar a qué la fibra más desfavorable para la posición más desfavorable de un camión estacionado sobre el puente de estos T3, R2, S4, y además con la demanda sísmica tan importante como lo intentamos hacer, de cualquier manera las fibras del puente de acero y también de concreto tienen una respuesta inelástica. Bueno, pues entonces con este panorama yo les propongo que hagamos algunas conclusiones. Yo tendría que decir que los puentes de claro corto de acero estructural son una solución eficiente, segura y de rápida colocación. Para los casos estudiados, los efectos sísmicos, pues sí vale la pena considerarlos en puentes que tienen claros mayores a 30 metros, en puentes que son demasiado cortos, se rigen cargas gravitacionales. Y además, creo que después de esta plática, el sabor que espero dejarles es que sí es necesario implementar estrategias proactivas que promuevan el uso de acero estructural para puentes de claro corto como una solución bastante viable. Quisiera dar algunos agradecimientos a quienes contribuyeron para esta investigación, al Instituto Mexicano de Construcción en Acero, al American Institute of Steel Construction, a sus dos comités que ya platicamos de ellos, especialmente a la Alianza de Puentes de Claro Corto y más particularmente a colegas que participaron en el desarrollo de estas investigaciones. Ahí están sus nombres de un par de universidades de Estados Unidos, el quien era gerente en ese momento cuando hicimos esta investigación de la Short Span Steel Bridge Alliance,
y utilizamos alguna de la información de uno de mis estudiantes en la Universidad Autónoma Metropolitana. Antes de dar las gracias o de cederles la palabra para posibles preguntas y respuestas, tengo dos comentarios más que hacerles. El primero de ellos es que alguien me dirá, bueno, ¿y de dónde puedo encontrar más información? Y les quiero ofrecer estas dos referencias. Mira, la primera es un artículo técnico, quienes busquen un poco de información técnica del proceso de diseño de los puentes que platicamos de análisis no lineal. Pueden encontrarlo en esta revista, International Journal of Civil Engineering. Estoy seguro que si ponen mi nombre en un buscador en internet, Edgar Tapia Hernández, y encuentran, le ponen esta revista, van a encontrar el artículo. De cualquier manera, si alguien tuviera algún problema, ahorita les digo cómo podríamos estar en comunicaciones para pues que accedan a esta referencia. ¿Qué van a encontrar ahí? Pues en realidad muchas de las imágenes que vimos a lo largo de estas diapositivas. Y les quiero ofrecer una segunda referencia, que es este libro, vean, se llama Construcción de puentes de acero, mitos y realidades. Este es un libro que editó ya hace años el Instituto Mexicano para la Construcción en Acero. Lo hizo un colega de Estados Unidos, ahí estoy yo involucrado y otra persona más. Y las características que discute este libro es que discute los mitos y realidades de los puentes de acero y los puentes de concreto, que son lo que discutimos hace rato. Yo puse aquí 3 o 4 mitos, pero pues acá hay como 30. Y la particularidad que tiene este libro es que es gratuito. Yo no lo tengo, como siempre pasa en estos casos, yo no tengo el libro en PDF, pero lo que sí sé es que es gratuito por ahí en algunas páginas en internet. Ojalá y estén conmigo, que hay mucha gente involucrada en querer difundir el uso del acero en México o en nuestros países, de manera que pues ellos patrocinan este tipo de esfuerzos y de manera que está al alcance de todos. Entonces, se llama Construcción de puentes de acero, mitos y realidades, y yo creo que también si le ponen Edgar Tapia lo van a encontrar. Este es el primer comentario. Y el segundo comentario es más bien una invitación. Como saben, tengo el honor de presidir a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, lo platicaban hace rato, y la invitación es a que participen en el Congreso Nacional, el Congreso Mexicano de Ingeniería Sísmica. Se va a llevar a cabo en forma presencial del 2 al 5 de febrero del 2022. Pero la invitación es una invitación muy especial, porque dentro del formato del Congreso es posible que ustedes envíen un resumen y que presenten esa ponencia dentro del panorama del Congreso. El Congreso se va a llevar a cabo en una localidad que se llama Juriquilla, es muy cerca de una ciudad que se llama Querétaro, que está a solo 1 hora y media de la Ciudad de México, es decir, ustedes tendrían que viajar a Ciudad de México y de ahí, del mismo aeropuerto, hay traslado hacia la ciudad de Querétaro y el hotel de Juriquilla está a solo 5 minutos de esa misma ciudad. Entonces, estamos en la etapa en donde es posible que ustedes envíen los resúmenes. Muchas veces se cree que esto únicamente aplica para investigadores, para académicos, pero este congreso tiene un alto sentido práctico, de manera que el entender o que se pueda discutir las soluciones que ustedes han realizado para el diseño de puentes, para el diseño de edificios, sistemas innovadores, cómo han hecho rehabilitación, reestructuraciones, definitivamente va a ser de interés para las personas involucradas. El evento se va a llevar a cabo en un hotel que está habilitado con todas las condiciones para poder mantener la sana distancia. De pronto, pues tenemos todos la confianza que las condiciones de la pandemia van a mejorar. La vacunación, esperemos que para febrero del 2022 sea muchísimo más accesible de lo que está siendo hoy en día, pero de cualquier manera, el hotel es una ex hacienda y está verdaderamente bien habilitado con espacios muy agradables y espacios amplios para poder mantener la sana distancia y además que sea un congreso inigualable, dadas las condiciones que hemos tenido últimamente de encierro por la pandemia. Más información, www.smis.org.mx/Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica 2022. Y si puedo ayudar en algo más, por ahí está mi correo y si no, pueden escribir
a la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, smis@smis.org.mx. No me queda más que agradecer nuevamente el que me han hecho favor de invitarme a participar en este evento. Les ofrezco mi correo electrónico, ahí está, y creo que ya hoy en día una manera como podemos estar en comunicación es a través de esa página de Facebook. En México tembló en septiembre del 2017 y yo me fijé que en redes sociales había información imprecisa sobre el origen del sismo, que si había sido por las manchas solares del Sol o que pruebas nucleares en Corea. Bueno, pues ¿qué encuentran en esa página? Encuentran un esfuerzo que va justamente en la dirección contraria. Encuentran videos de pruebas experimentales, videos para aquellos que son profesores, información sobre las actividades de las sociedades técnicas, no únicamente para ingenieros, también para arquitectos, información sobre cursos, seminarios, conferencias, todo lo que yo vea con lo que puedo contribuir para el buen uso del conocimiento dentro de estas redes sociales, ahí lo pueden encontrar. Creo que ya hoy en día es una manera de estar en comunicación de manera más eficiente. Pues agradezco nuevamente al Colegio de Ingenieros del Perú, especialmente al capítulo de Ingeniería Civil, y nuevamente agradezco todas las atenciones del ingeniero César Cancino. Gracias por su amable invitación y si hubiera tiempo para algunas preguntas, con gusto haré mi mejor esfuerzo por responder. Sí, bueno, gracias, doctor. En esta ocasión nos acompaña el ingeniero Daniel Silveiro como panelista de esta conferencia. Bueno, en realidad, doctor, aquí hay un dato que sí me ha preocupado, ¿no? Que es la intensidad de la sobrecarga vehicular que me dice, de acuerdo a la presentación, están más o menos en el orden de las 120 o 100 toneladas, ¿no? Y bueno, en el Perú seguimos en el diseño los lineamientos del AASHTO, ¿no? O sea, y ellos trabajan con el HL93, ¿no? Y si pensamos solamente en el camión y le agregamos la carga de carril, llegamos a un peso en un puente de 40 metros, más o menos a 57 toneladas. Y bueno, eso habría que multiplicarlo por el factor de carga, que es 1.75, ¿no? Pero en sí, entonces, nuestros puentes se están diseñando, en realidad, para estar sobreesforzados durante su vida de servicio, ¿no? Y eso en realidad sí preocupa. Entonces creo que ahí la motivación principal sería tal vez en cada país ya definir una carga de diseño que sea más o menos coherente con la carga que se tiene actualmente, ¿no? Y luego, mire, también ver esto de la alianza de puentes de acero de claro corto. Ahí el doctor Michael Parker, creo que ahora está, digamos, comprometido, ¿no? a fondo en el tema. Y ver la posibilidad de replicar, digamos, los diferentes conferencias y cursos que desarrollan. Se utiliza un camión diferente que establece el Instituto Mexicano del Transporte. Entonces ellos tienen de alguna manera estos muestreos y han hecho alguna recomendación. Como lo van a ver ahí por ahí en el artículo que les enseñaba, parecería que hacer un diseño realista para asegurarnos que todo funcione bien, incluso el camión este del IMT podría resultar escaso. Creo que en general compartimos en Perú y en México el mismo inconveniente sobre la falta de revisión para asegurar que los camiones no tengan un sobrepeso demasiado grande. Por ahí, con un poco más de tiempo, en otra oportunidad les muestro algunos muestreos de daños que hemos hecho en puentes en México y algunos han sido justamente por la sobrecarga, es decir, pasa el vehículo guía, el primer vehículo, pasa el camión y el segundo vehículo no alcanza a pasar, se cae el puente. Y las fotografías son bastante explícitas para hacer notar que eso es un problema. Y en cuanto a la segunda intervención sobre intentar generar una inercia,
como la que existe o existía con la Alianza de Puentes Claro Corto a Norteamérica. Sí, sí, cuente conmigo, lo platicábamos hace un momento antes de entrar a la sesión. Yo espero que este acercamiento, esta plática sirva como detonante para generar una serie de actividades conjuntas entre el Colegio de Ingenieros del Perú y la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Estaremos muy interesados. Daniel. Sí, ingenieros, pues primero que todo, muchas gracias, doctor, por esta brillante presentación. Efectivamente, muy interesante. Por aquí, de mi lado, tengo un par de comentarios, un par de consultas. Pues la primera tiene que ver con lo que mencionaba sobre el tema de la formación de la patina, ¿no?, en los aceros. Uno suele asociar ese tema con las palabras que utilizamos en inglés, por ejemplo, weathering steel, o tal vez para la traducción aproximada al español, un acero autopatinable. Y muchas veces el concepto queda como si fueran aceros que, pues, estos aceros especiales como A588 son los que tendrían la posibilidad de formar de una manera natural la patina, y por lo que he podido comprender de su plática es que en realidad, en teoría, todos los aceros tienen esta condición de formación de patina. Entonces, solo quisiera confirmar si lo comprendí bien y que la diferencia está en el tipo y la capacidad de adhesión, ¿no?, en ambos los casos. Sí, así es, que amable, gracias por la pregunta. Efectivamente, todos los aceros generan patina. Cuando ustedes ven un perfil que está sometido a intemperismo, repito, requiere los ciclos mojado y secado, si no, no se forma. O sea, aunque el perfil esté en el intemperismo, pero está en un lugar techado, no se va a formar la patina. Entonces, cuando uno dice, ese perfil tiene corrosión, en realidad lo que uno está viendo es la patina. Y los aceros al carbono tienen una patina, estoy seguro que han hecho el ejercicio donde uno pasa la mano y se queda con la corrosión en la mano. Y entonces el problema está en que cuando yo le pasé la mano, me traje la patina, y la capa interior que estaba no expuesta al intemperismo, como yo quité la patina exterior, ahora es la nueva capa exterior y se convierte en la nueva capa patina. En el caso de los aceros, estos por intemperismo, el A588 y el otro que está por ahí, 709, en ese caso la patina se forma también, pero es una patina compacta que no se despega fácilmente. Entonces, ya les enseñé por ahí unas probetas que extrajimos de perfiles I de ALMA y de patín de perfiles I de acero al carbón 992 y el acero 709. Y físicamente se ve el acero dañado, se ve dañado por corrosión, pero uno no le puede quitar la patina tan fácilmente. De hecho, hay proyectos arquitectónicos en donde le ponen precisamente ese acero por intemperismo a la fachada para que tenga la fachada este color como cobre, que uno diría, ya es corrosión, pero como es un acero por intemperismo, da un ambiente ahí que está buscando el arquitecto. Entonces, esa es justo la diferencia. En los dos casos hay patina, pero en una es una patina compacta que no debería de representar un obstáculo para utilizar ese tipo de aceros en puentes en el Perú o en México. Muy amable. La segunda consulta, doctor, yo quisiera tratar de hacer un paralelo con lo que tenemos para el caso de edificaciones. Nosotros mayormente vamos trabajando según las orientaciones de AISC. En este caso estaríamos hablando de las especificaciones generales de AISC 360, y para el caso de aplicaciones sismos resistentes están las provisiones sísmicas de AISC 341. Y yo lo que quisiera saber si en el caso del puente todo va por debajo del paraguas de la AASHTO, o también tenemos este tipo de segmentación, y si tenemos que cuidar el acero de una manera especial, los aceros para aplicaciones de puentes, desde el punto de vista de requisitos de materiales. Qué amable, gracias. Algunos de estos requisitos o mitos sobre requisitos
Pueden consultarlo en ese libro que les decía de mitos y realidades de puentes de acero. Hay una discusión amplia porque algunos de los mitos son precisamente sobre los materiales. En cuanto a la normatividad, importa mucho distinguir el marco normativo de un código. Y el marco normativo de la ISC 341 está dedicado a edificación. Entonces, aunque uno podría utilizar algunos de esos criterios, hablando de alguien de Estados Unidos, podría utilizar algunos de esos criterios que son extrapolables para vigas de un puente, en realidad no sería correcto por las implicaciones legales que esto implica, porque el reglamento es para edificación. Por ejemplo, si yo digo, bueno, quiero que mi perfil sea una sección compacta y utilizo los límites de la ISC 341, no sé si ven que conceptualmente es correcto, pero digamos, jurídicamente uno no puede estar brincando de reglamentación y por eso es que hay que considerar el capítulo que corresponde de la AASHTO para puentes de acero, que es un capítulo exclusivo para puentes de acero. Muchísimas gracias. Y si me permite una consultica más, claro, por favor. Incluso les comparto una experiencia que he tenido recién por acá, por Brasil, en el comité que va justo discutiendo la revisión de la nueva norma de puentes de acero y puentes mixto acero-hormigón, en que pues se trata del tema de deflexión vertical, ¿no? Tenemos ahí, estamos tratando de imponerle al diseñador que trabaje con los límites de flecha que trae la AASHTO, la luz entre 800 o la luz entre 1000 en el caso de pasarelas, ¿no? de peatonales que van aparejadas al puente como tal. Y lo que pasa es que nosotros trabajamos con un camión, un vehículo que posee una carga, digamos que muchísimo más elevada si comparada al modelo de carga que tenemos en la AASHTO para la verificación de deflexión vertical, ¿no? Incluso hay dos modelos de carga en AASHTO, ¿no? Uno con el camión, otro con el camión más una carga distribuida que cuando sumamos se le quitamos un poquito la carga del camión. Y resulta que las flechas que vamos produciendo con esto de utilizar un modelo de carga con una carga muchísimo más alta, con estos límites de AASHTO, pues eso nos va castigando muchísimo. Entonces quisiera saber o conocer tu opinión al respecto, doctor. Qué amable. Creo que me está gustando mucho esta discusión porque creo que sí va a dejar el sabor en la boca que las especificaciones en Latinoamérica o en Perú, en Brasil, en México, no únicamente pueden hacer referencia a la AASHTO, porque así ocurre muchas veces, es un proyecto de un puente, dicen el puente diseñalo con la AASHTO, pero eso no puede ser porque las condiciones específicas de los mercados locales son diferentes y algo que está siendo incisivo pues es el camión no es el tráiler, no es el mismo. Entonces no se puede extrapolar todo. Hay algunas cosas que van a funcionar del AASHTO y hay otras cosas que nos van a exigir como ingenieros a tomar decisiones lo más conservadoras posibles. Sí. Creo que en el AASHTO hay una guía para el diseño sísmico de puentes, ¿no? Hay un documento que es bien voluminoso y ahí aplica lo que podemos encontrar lo referido a la parte de diseño sísmico. Daniel, creo que tú tienes alguna ayuda adicional con respecto al uso de algunas secciones jumbo en puentes de claros cortos, me parece, ¿no? Bien, creo que de hecho tengo algunos aportes y creo que iría de la mano con toda la brillante charla que nos impartió el doctor. Y si me permiten, comparto pantalla y nada más que hago un par de comentarios y agregar un poquito la experiencia para los puentes. Y nosotros en ArcelorMittal mayormente trabajamos con 3 modelos generales para este tipo de construcción. Esos son los que vemos por aquí plasmados en pantalla. Tenemos lo que llamamos de Filler Beam Bridge. Un poco eso va organizado en orden cronológica, ¿no? Y luego están los Composite Bridges
y estos elementos que llamamos de pre-co-beam, ¿no? Que son elementos prefabricados. Arrancando con las filler beam bridges, eso empezó a aparecer en Francia a mediados de los años 1900, y a una simple vista, ¿no? Pudiéramos incluso confundir con otros sistemas, pero si uno se fija bien, estos elementos están muy cerquitas, muy cerquita uno de los otros. Vemos que los perfiles están a distancias que pudieran andar sobre los 700 milímetros, 800 milímetros, y que van embebidos en concreto, ¿no? En hormigón. Es una solución muy utilizada en puentes ferroviarios, por ejemplo. Acá vemos un poquito las etapas constructivas, ¿no? Vamos posicionando los perfiles laminados. Luego se puede trabajar con estos taladrados para pasar por ahí las varillas, ¿no? Y ahí contar también con esos elementos prefabricados y luego el hormigonado para que todo se comporte de una manera conjunta. Vemos por aquí el montaje y luego el vaciado del concreto, y hasta que tengamos ahí la solución final. Tal y como ven, es una solución muy interesante desde el punto de vista de disminución del impacto vial, ¿no? Y logramos incluso peraltes muy interesantes, ¿no? Muy interesantes. Bueno, y ahí avanzamos para los composite bridges, que pues surgieron básicamente en Alemania, cerca de los años 1950, en que ya vemos los perfiles un poquito más alejados, vamos trabajando con distancias de 2, 2.5, 3 metros, y ya con un sistema un poco más conocido tal vez, con los conectores de corte por acá, principalmente los conectores tipo stud bolts, y luego el tablero de concreto. Ahí vemos un poco la secuencia del montaje, ¿no? Pues vamos posicionando las vigas, y si es que fuera el caso, los diafragmas. Vemos acá el montaje de los paneles prefabricados con algunos bolsillos para los conectores de cortante, y ahí tenemos la solución final. En este caso, un puente que se hizo en Francia, ¿no? El Pont du Triangle. Y está también un desarrollo un poco más reciente, que incluso pues lo lideró ArcelorMittal en Alemania, este elemento que se llama Precast Composite Beam, pre-co-beam, en que pues otra vez, ¿no? En una simple mirada podríamos pensar que fuera un puente puro en hormigón, pero vemos por acá el elemento de acero como tal, ¿no? En color verde. Y el truco que va por detrás de este tipo de solución estructural es que uno coge este elemento laminado en caliente y producimos un cortado todo particular, y de ahí sacamos dos elementos en T, ¿no? Entonces tenemos un elemento en T laminado en caliente que a través de este cortado especial y también de estas barrillas que vemos aquí, podemos entonces producir la acción mixta, ¿no? Entre acero y concreto. Acá vemos un poquito más al detalle, ¿no? El trabajo en taller, la separación de los perfiles, vemos el armado, el vaciado del concreto, y luego tenemos el elemento prefabricado como tal, ¿no? Listo para el montaje, y voilà, acá vemos el puente ya en operación. En cuanto a tipologías, pues, de las luces o de los claros, ¿no? Como dicen por México, si no estoy mal, vemos lo que logramos con cada uno de estos sistemas, ¿no? Vemos que estamos con buenas posibilidades de trabajar con luces de cerca de 45 metros con perfilería laminada en caliente. Y acá también se enseña un poco las soluciones, entre comillas, más tradicionales, sobre todo en nuestros mercados, que es justo lo que planteamos en cuanto a alternativas, ¿no? Todos esos conceptos, estimados, nosotros logramos a través de los perfiles que, pues, en nuestro caso, producimos en nuestra planta en Luxemburgo, ArcelorMittal Differdange, que desde hace muchos años va produciendo perfiles de gran talla. Acá vemos la primera viga con 1 metro de alto que se produjo ahí, y también donde producimos calidades especiales como pudieran ser estas de que vamos a comentar un poquito más adelante, High Star y Arcorox, ¿no? Acá vemos un poquito más sobre estas medidas especiales, las Jumbo y las Super Jumbo.
rolamos la viga más pesada del mundo con 1.400 kilogramos por metro lineal y el perfil con el patín más grueso del mundo con 140 milímetros de espesor. Acá vemos un poquito más al detalle estos perfiles jumbo. Vemos que tenemos perfiles con 36 pulgadas, 40 pulgadas, 44 pulgadas, muy interesantes para el caso de estos puentes de luces cortas, ¿no? Incluso algunas medidas son muy particulares y solo producimos nosotros en ArcelorMittal. En cuanto a aceros y calidad de acero, está High-Star, que High Strength ArcelorMittal Steel, que es un acero de alta resistencia mecánica, cumpliendo con estos documentos y normativas internacionales, que nos puede brindar niveles de tensión cedente de hasta 550 megapascales. Y está el acero Arcorox, que sería el acero autopatinable. Acabamos de conversar al respecto con el doctor. Y es un acero que va cumpliendo justo con la norma americana 588 o en el caso de acero en calidad europea, la Euronorma 10025, la quinta parte. Y eso es una gráfica muy interesante, ¿no? Que va de la mano con lo que nos comentaba el doctor, ¿no? Efectivamente, estos aceros con esta especial calidad nos permite pensar en pérdidas de masa por corrosión a lo largo del tiempo bastante disminuidas si comparados con aceros al carbono convencionales. Termino por acá con algunos ejemplos de aplicación. Vemos este puente en Alemania, un puente con aproximadamente 40 metros de longitud, todo trabajado en perfilería laminada en caliente con un acero especial en grado 65 KSI 460 megapascales. Vemos que incluso esta solución ya ha llegado a Latinoamérica. Ese es un ejemplo que se hizo en Honduras, en Tegucigalpa, con luces de este orden de magnitud. Estamos hablando de perfiles white flange con 1,10 metros de alto, pesando más o menos 390 kilogramos por metro lineal. Y este ha sido el primer proyecto en esta calidad en el grado 65 en la historia de América Latina. Y por supuesto, vamos trabajando en nuevos desarrollos para lograr concretar proyectos con luces un poquito más grandes. Y en este caso ya vamos observando otras tipologías estructurales como los arcos, ¿no? Vemos por acá el tablero sí sigue con perfiles, el tablero... el sistema de vigas en perfiles de acero con un tablero en concreto, y luego está el arco. Ese arco es bastante interesante porque justo emplea una de las secciones jumbo de las cuales acabamos de comentar, que es en este caso HD 400 por 1299, y una solución, por qué no decirlo, estéticamente bastante placentera, ¿verdad? Así que hago este pequeño alcance, este pequeño comentario, esperando que ustedes puedan quedarse ahí muy animados, ¿no? Para poder explorar estas soluciones estructurales en perfiles laminados en acero estructural. Muchas gracias. Bien, Daniel. Bueno, el doctor aún estará... Doctor, bien, o sea, en realidad la motivación nuestra como Colegio de Ingenieros es... presentar, entre comillas, estas nuevas formas de ver nuestros diferentes procesos constructivos, ¿no? Y obviamente el acero es un material que, digamos, ya de por sí va a permitir la industrialización de nuestra construcción. De acuerdo a lo que más o menos entiendo, en Estados Unidos, por ejemplo, en la construcción de puentes, ahora están utilizando una metodología llamada ABC, ¿no? Accelerated Bridge Construction, ¿no? Que es fenomenal y que permite construir en puentes en poco tiempo. César, por favor, no sé si tienes a la pantalla el certificado para el doctor. César. Gracias. Listo. Bien, doctor, agradecidos por la excelente exposición del tema y a la espera de siempre contar con su apoyo para difundir los nuevos conocimientos o el estado del arte de nuestra tan bonita carrera que es la ingeniería civil.
y usted como docente obviamente está en esa línea, ¿no?, de difundir los nuevos conocimientos, sus trabajos de investigación, ¿no?, que hemos visto, digamos, son de un nivel muy alto. A nombre del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de la Libertad, le hacemos llegar este certificado y, como mencionaba anteriormente, a la espera de nuevamente tenerlo ya de antemano, doctor, lo voy a comprometer. Nosotros en la tercera semana de octubre de este año estamos celebrando nuestra semana capitular y esperamos nuevamente contar con usted con una conferencia de esta calidad, que para nosotros en realidad es un orgullo tremendo contar en estos momentos tan difíciles la posibilidad de tener, digamos, conferenciantes o ponentes de alta calidad. Bien, agradezco a Daniel también, que en calidad de ponente, panelista, ha ido favoreciendo un poco esto de la discusión sobre el tema. Y les agradezco a todos ustedes por su participación y a la espera de volver a encontrarnos en otro momento. Buenas noches. Buenas noches con todos. El agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación y con gusto participo en todo lo que sea posible. Estamos en contacto. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches con todos.